Os doy la bienvenida al Senado, protagonista y testigo de nuestra historia parlamentaria. Este año, por primera vez, asistiremos a un acto de apertura de puertas virtual, con el que tengo el honor de recibiros, garantizando que el Senado no se para aún estando en tiempo de pandemia, y que no cesamos en nuestro trabajo ni en nuestra labor de servicio a la ciudadanía. Gracias a las tecnologías podemos continuar con esta tradición que celebramos cada año en los días previos a la fiesta del 6 de diciembre, día de nuestra Constitución, y que nos permite compartir una visita a esta vuestra casa, la Casa del Senado. Aunque esta vez somos nosotros los que nos adentraremos en vuestros hogares para acercaros este patrimonio que nos pertenece a todos. Os invito a que me acompañéis en este viaje virtual a visitar este templo de la ley, del debate y la palabra. Este espacio para el respeto y el diálogo, donde es posible plantear diferentes posturas para llegar a entendimientos y donde se hacen presentes las distintas sensibilidades de nuestro país, diverso y plural, como es, para conformar el bien común. Nuestro país está unido por comunidades autónomas que ejercen competencias tan importantes para nuestras vidas como la sanidad, la educación, los servicios sociales, y el Senado está pensado precisamente para poder hacer presentes estos distintos intereses territoriales, permitiendo que proyecten a su vez sobre los temas nacionales que nos importan a todos. El Senado es la sede natural y neutral donde hacer posible la cooperación y la cogobernanza, donde podemos desarrollar la corresponsabilidad en la llevanza de los asuntos que son comunes. La pandemia nos ha puesto de manifiesto cuánto necesitamos unos a otros y cuánto necesitamos la coordinación y la concertación en todos los niveles de la administración del Estado. Solo desde la unidad, la comprensión y la colaboración podremos avanzar como país, pero para ello necesitamos la participación y la implicación de toda la sociedad en la construcción de una democracia fuerte y sólida, en la que podamos sentirnos todos y todas incluidos. El Senado, la Cámara Territorial, la Cámara que representa todos los territorios de España, está abierto siempre, trabajando para la ciudadanía, todos los días del año. Os esperamos. Buenos días, como vicepresidenta primera del Senado, es para mí un gran placer darles la bienvenida a esta visita virtual en esta Cámara Alta, donde tenemos una función que complementa a la función del Congreso. Aquí nos llegan todos los proyectos de ley para una segunda lectura en la que tienen mucho peso los problemas de ámbito territorial, porque los senadores representamos territorios al margen de pertenecer a distintos partidos políticos, pero nuestra contribución tiene que ver sobre todo con el origen de cada uno de nosotros a la hora de analizar las iniciativas que también pueden ser propias de esta misma Cámara. Y quiero darles la bienvenida este año a unas jornadas de puertas abiertas atípicas porque por primera vez en la larga historia de estas jornadas no podemos saludarnos físicamente, no podemos tener un contacto directo, y bien que lo siento. Y yo espero que el año que viene volvamos a retomar otra vez esa presencia física y ese contacto. Y quiero también enviar un afectuoso cariño a todas aquellas personas que han perdido a un familiar, a un ser querido, por culpa de la pandemia, que es la que no nos deja estar juntos este año. Este año celebramos la Constitución igual que todos los años, y celebramos algo que nos permitió recuperar la democracia, que nos permitió recuperar toda una serie de derechos y libertades que hemos estado disfrutando durante tantos años, y que es algo que deberemos de celebrar con alegría y sobre todo con el compromiso de seguir defendiéndolo permanentemente. Por lo tanto, feliz Día de la Constitución a todos y hasta el año que viene, donde espero poder saludarnos, como decía, físicamente. Muchas gracias. Es evidente que la pandemia ha transformado nuestras vidas y también la vida del Parlamento y el funcionamiento del Senado. Por eso estas jornadas de puertas abiertas no podremos estar aquí recibiéndoles a ustedes personalmente, pero lo hacemos aquí, a través de las redes. Por lo tanto, en unos días como estos y celebrando nuestro 42º aniversario de la Constitución, quiero darles la bienvenida y desearles unas felices Navidades con su familia. Bienvenidos a esta visita virtual al Palacio del Senado. Bienvenidos porque esta es vuestra casa, la casa de todos los españoles.
Empezamos aquí una visita virtual que esperamos disfrutéis porque las instalaciones que tenemos en el Palacio del Senado, la verdad es que merece la pena visitarlas. Desde la transición se realiza aquí la tarea del Senado. En el mundo hay 75 países bicamerales como España, con el Congreso y con el Senado. Que sepáis que vais a disfrutar de un edificio maravilloso, donde los senadores tenemos la suerte de poder reunirnos y es parte de la arquitectura de nuestra democracia. Así que disfruta de la visita. Bienvenidos a la jornada de puertas abiertas del Senado. Este antiguo salón de sesiones será nuestra primera parada. Este edificio se construyó a finales del siglo XVI con un sentido muy diferente. Sería un colegio-convento de los padres agustinos calzados, conocido comúnmente como el Colegio de Doña María de Aragón, puesto que gracias a ella se construyó. El lugar en el que nos encontramos sería su iglesia. Su primera transformación como sede parlamentaria sería en 1814, cuando las Cortes de Cádiz se trasladaron a la capital, a Madrid. Aunque no duraría mucho tiempo, puesto que 2 días después de la primera deliberación de los diputados, Fernando VII derogaría la Constitución conocida como la Pepa. En 1820, de la mano del propio Fernando VII, volvería a convertirse en sede parlamentaria. Fue un momento significativo arquitectónicamente. Sería Isidro González Velázquez quien haría esta gran reforma, dándole el estilo neoclásico que perdura hasta nuestros días, pero también distribuyendo el salón. Donde estaba el altar colocaría un trono con un gran dosel para la presidencia del rey. En el cuerpo de la iglesia colocaría 3 bancos corridos enfrentados unos a otros al estilo anglosajón y, aprovechando el espacio del coro, crearía la tribuna pública. También aprovechó los espacios de las capillas laterales para crear las tribunas de honor. El Senado cuenta con una obra pictórica de Luis López y Piquer, La coronación de don Manuel Quintana, en la que se puede ver con precisión ese salón a mediados del siglo XIX. Destacar algunas diferencias. Para que no quedase anodino, crearían 6 estatuas, 4 de ellas representarían virtudes y 2 de ellas alegorías, a la soberanía y a la Constitución. En 1834, tras la firma del Estatuto Real por parte de la reina regente doña María Cristina de Borbón dos Sicilias, volvería a haber parlamento, un parlamento por primera vez bicameral, estamento de procuradores para lo que conocemos como el Congreso de los Diputados y estamento de próceres para lo que conocemos como el Senado. Este edificio parlamentario histórico acogería el estamento de próceres, una cámara muy diferente a la actual, puesto que todos los senadores eran de designación real y el rey elegía entre la alta sociedad, nobles, militares, altos cargos del clero o grandes terratenientes. Se llevaron a cabo actos significativos como la jura de la Constitución de 1837 de la reina Isabel II o el acto de apertura de las Cortes Generales durante la regencia de doña María Cristina en 1898. Estas Cortes bicamerales estarían vigentes hasta la dictadura del general Primo de Rivera en 1923. La historia de este país ha tenido numerosas circunstancias y en todas ellas este edificio ha estado presente. Cuando llegó la democracia volvería a acoger al Senado, siendo aquí donde se realizaban las sesiones plenarias hasta que en 1991 se inaugurase el hemiciclo. Esta sala ha sufrido reformas y obras de mantenimiento, pero también se ha modernizado tecnológicamente para cumplir sus nuevos destinos. Me gustaría enseñarles cómo se instaló tanto megafonía como votación electrónica. También se instaló telefonía, y una curiosidad es que cuando la telefonía llegó a Madrid, el Senado sería uno de los primeros abonados, existiendo en 1885 solo 49. Este salón, al igual que el resto de las salas que van a visitar, se sigue utilizando. Este, por su empaque y su liturgia, se utiliza para actos parlamentarios significativos, como por ejemplo la sesión constitutiva de la Cámara. Se reunirán todos los senadores, tanto designados como electos, y en primer término, a través de una votación nominal, elegirán los nuevos miembros de la mesa del Senado. Una vez constituida esta, todos tendrán que cumplir el último requisito para conseguir la condición de senador, que es acatar la Constitución. También se utiliza para actos protocolarios. Aquí se reciben a los jefes de Estado de otros países, como sucedió con el jefe de Estado de la República Popular China. Por último, antes de que continúen la visita, quería mostrarles el techo. Es una bóveda encamonada que tiene un trampantojo. Esta es una técnica pictórica que juega con las luces, las sombras y la perspectiva para dar una sensación ilusoria de relieve, puesto que en realidad es un papel pintado y pegado a la bóveda.
Los despachos de presidencia son espacios que se enseñan exclusivamente a los visitantes en las jornadas de puertas abiertas. Se trata de 3 salas profusamente decoradas cuyas paredes están enteladas a juego con las tapicerías del mobiliario. Las salas también presentan una gran colección de pinturas que cultivan el género del retrato. Estamos en la primera sala de los despachos de presidencia. Es el despacho del presidente, que en el siglo XIX fue utilizado por los distintos presidentes de la Cámara como lugar de trabajo. Tiene una colección de pintura, destacamos los 2 retratos del rey Alfonso XIII y de su esposa Victoria Eugenia, ambos posando en una de las salas del Palacio Real, el Salón Carlos III. La obra está firmada por el pintor Luis Menéndez Pidal. El rey luce el uniforme de gran gala de capitán general y la reina va elegantemente vestida, llevando un collar de perlas y el famoso collar de chatones, que eran brillantes que el rey Alfonso le iba regalando a su esposa según fueron teniendo descendencia. Encima del escritorio nos encontramos con una edición facsímil de la Constitución de 1812, Constitución de Cádiz. En su título primero se expresa que la nación española era la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, refiriéndose en este caso a los territorios americanos. En las páginas posteriores se observa las firmas de los constituyentes, muchos venidos de tierras americanas y que contribuyeron junto con los españoles a redactar nuestro primer texto común, nuestro primer texto constitucional. En el despacho de audiencias de la Presidencia se reciben las visitas oficiales de embajadores, presidentes de cámaras parlamentarias y jefes de Estado. Es una sala profusamente decorada. El techo está cubierto con un artesonado de formas geométricas del que cuelga una magnífica lámpara de cristal y de bronce dorado. Si comparamos esta sala con un cuadro pintado por Asterio Mañanós, pintor y conservador de la pintura del Senado, cuadro pintado en 1915, podemos comprobar que prácticamente se mantiene la misma decoración que la que estamos ahora mismo observando. En el despacho de audiencias tenemos el retrato de la reina regente María Cristina de Habsburgo, que aparece acompañando a su joven hijo Alfonso XIII, que en este momento contaba con 12 años. El heredero luce el toisón de oro y ambos están situados en un ambiente palaciego bajo un dosel con un escudo real. A mano izquierda vemos 2 objetos que aparecen en las ceremonias de proclamación de nuestros reyes, como son la corona y el cetro. La obra fue realizada en 1898 por el pintor Luis Álvarez Catalá. Encima de la embocadura de la chimenea vemos 3 piezas de la manufactura de Sèvres. Se trata de 3 jarrones que tienen una decoración mitológica, son esmaltados. La pieza central es un reloj muy original acompañado de 2 candeleros. En la vitrina se muestra un ejemplar de la Constitución de 1978, es una edición homenaje. En su interior se presenta el texto normativo y algunos de los artículos están ilustrados con grabados de artistas españoles todos del siglo XX. Acabamos la visita de los despachos de presidencia en el antedespacho, que igualmente que las salas anteriores tiene las paredes ricamente ornamentadas con telas y también una parte de la colección de retratos de los distintos presidentes que tuvo el Senado. Nos encontramos en el Salón de Conferencias del Senado, una sala que en la actualidad también se la conoce con el nombre de Salón de Pasos Perdidos. Siendo presidente de esta Cámara, el marqués Manuel García Barzanayana, se llevaron a cabo numerosas reformas en el Palacio debido al estado ruinoso en el que se encontraba el edificio justo al comienzo de la restauración borbónica. Dentro de aquellas obras, el arquitecto del Senado, Agustín Ortiz de Villajos, cubrió uno de los 2 patios interiores que tuvo el antiguo convento Doña María de Aragón, dando por tanto lugar a este salón de conferencias de estilo neoclásico en el que estamos. La finalidad para la que se construyó esta sala era servir de espacio donde los senadores pudiesen venir en sus ratos libres de descanso y conversar entre ellos de manera relajada, distendida, sobre asuntos de la actividad parlamentaria o incluso formar sus propias tertulias. Aquí fueron conocidas a principios del siglo XX las tertulias que tenían algunos senadores del Partido Liberal, encabezados por Eugenio Montero Ríos,
unas tertulias que incluso una vez fallecido este en 1914 siguieron realizándose, algo que les valió el mote a estos senadores de viudas de don Eugenio. A día de hoy el uso de la sala ya no es ese, ahora se viene utilizando para la realización de muy diversos tipos de actos que van desde, por ejemplo, la presentación de un libro o la celebración del acto de la policía, que es un acto en el que se condecora efectivos de la Policía Nacional que prestan sus servicios aquí en la Cámara y se suele hacer en torno al 2 de octubre, festividad de los Santos Ángeles Custodios, o también se celebra aquí la Conferencia de Presidentes Autonómicos, la última de las cuales tuvo lugar el pasado mes de octubre. La decoración del salón sigue el proyecto de ornamentación que diseñase el marqués de Barzanayana, mediante el cual quería dignificar la Cámara con obras que representasen los grandes sucesos y personajes de la historia de España. A tal fin eligió a nivel escultórico las figuras del cardenal Cisneros, de Cristóbal Colón, de Hernán Cortés y de don Juan de Austria. A nivel pictórico, para representar los orígenes de España, se escogió el tema de la conversión de Recaredo, un cuadro encargado al pintor Antonio Muñoz de Grain, una obra en la que se puede ver a Recaredo I, rey visigodo, en el momento en el que en el año 587 abjura de la herejía arriana y se convierte al catolicismo. Este hecho sería el preludio a lo que vendría 2 años después, cuando el 8 de mayo de 589 Recaredo haga profesión pública de su conversión y la de la población visigoda al catolicismo, obteniéndose con esto la unidad católica del reino. Continuando con el transcurso de la historia de España, el marqués de Barzanayana quiso que también se recogiese en esta sala algún episodio relevante de la corona de Aragón. De ahí que se decidiese escoger entre los hechos que narraba Francisco de Moncada en su libro Expedición de los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos, la entrada de Roger de Flor en Constantinopla, en el año 1303. En la obra, encargada al pintor malagueño José Moreno Carbonero, se puede ver a Roger de Flor entrando en Constantinopla con un ejército de almogávares, la conocida como Gran Compañía, eran mercenarios de los ejércitos de la Corona de Aragón. Llegan a Constantinopla para auxiliar al emperador, Andrónico II Paleólogo, un emperador bizantino que había pedido ayuda al rey de Aragón, a Jaime II el Justo, porque el imperio bizantino se encontraba siendo invadido por los turcos otomanos. Justo enfrente del cuadro de Moreno Carbonero tenemos el cuadro más conocido de todos los que tiene el Senado, la rendición de Granada, que esta Cámara encargó al pintor Francisco Pradilla Ortiz. En ella se representa el acto simbólico de la entrega de llaves del 2 de enero de 1492, un acto que supuso el fin no solo a la Guerra de Granada, sino también a los casi 8 siglos de Reconquista. A la izquierda aparece representado Boabdil el Chico, el último rey nazarí que tuvo Granada, en el momento que le va a hacer entrega de las llaves de la ciudad a los reyes católicos, Fernando e Isabel, que aunque estén los dos representados en el cuadro, la presencia de Isabel es una licencia del pintor que la va a incorporar para mostrar la gran trascendencia que supuso el matrimonio en 1469 de ambos reyes, ya que con ese matrimonio unirían dinásticamente las dos coronas, la de Aragón por parte de Fernando y la de Castilla por parte de Isabel. Para terminar con la decoración del salón, el marqués de Barzanayana quiso que también estuviese presente en esta sala la batalla de Lepanto, la que él calificó como la salamina de la cristiandad. El cuadro se le encargó al pintor hispano-filipino Juan Luna Novicio y aunque hoy se encuentra ubicado en uno de los pasillos del palacio, inicialmente se colgó en este salón de conferencias en 1887. Debido al estilo artístico del pintor, que no gustó a algunos senadores, y sumado al hecho de que Federico de Madrazo criticó furibundamente el cuadro, cierto es que tenía algunos intereses personales para hacerlo, pues esto motivó que se cambiase el emplazamiento. Y años más tarde, en 1898, y rompiendo un poco ese proyecto de Barzanayana, aquí se colgó este otro, la Jura de la Constitución, por Su Majestad la Reina Regente doña María Cristina. Este cuadro se le encargó inicialmente al pintor Francisco Jover y Casanova, que es el que realizó los bocetos, pero tras morir en 1890 el Senado le encargó completar el cuadro a Joaquín Sorolla. En la obra se puede ver a María Cristina de Habsburgo-Lorena, la segunda esposa que tuvo Alfonso XII, jurando el 30 de diciembre de 1885 en el Congreso de los Diputados la Constitución de 1876, la de la Restauración Borbónica. Lo hace sobre las Sagradas Escrituras que le sostiene Antonio Cánovas del Castillo, líder del Partido Conservador y presidente a la sazón del Congreso de los Diputados. Esta jura la hace María Cristina porque el mes anterior había fallecido su esposo, Alfonso XII, dejándola con 2 niñas pequeñas, las infantas Teresa y Mercedes, y embarazada del que luego sería Alfonso XIII. Entre otras autoridades también se pueden ver en el cuadro el que era presidente del Consejo de Ministros y líder del Partido Liberal, Práxedes Mateo Sagasta, el presidente del Senado, el general Arsenio Martínez Campos, o 2 de las hermanas que tuvo Alfonso XII, las infantas doña Eulalia y doña Isabel, esta última conocida aquí en Madrid popularmente como la Chata.
Nos encontramos en las puertas de la Sala Manuel Jiménez Abad, que toma este nombre en honor al senador asesinado por ETA en el año 2001. Durante mucho tiempo a esta sala se le llamó la Sala de Cuadros, puesto que está embellecida con grandes obras pictóricas del género histórico, que es lo más destacado de la misma. Se trata de 6 obras que paso a mostrarles en detalle. Presidiendo la sala encontramos La educación del príncipe Don Juan, una gran obra de Martínez Cubells más cercana al realismo que al romanticismo preponderante en aquella época, puesto que nos muestra una escena de la vida doméstica cotidiana. Los personajes destacables serían un jovencísimo infante Don Juan que por mandato de su madre, la reina Isabel, está cediendo a sus siervos y vasallos sus bienes personales en desuso. La reina quería que fuese un príncipe generoso, mientras que él tenía una tendencia hacia la tacañería. A la derecha de la presidencia de la sala tenemos en primer término el Concilio III de Toledo, de Martí y Monceau, una obra pictórica de una calidad modesta, pero representante de la corriente romántica del nazarenismo. Nos ubica la escena en un ábside semicircular al rey visigodo Recaredo ante la venerable asamblea, exhortándoles para que sigan su ejemplo y se conviertan a la fe católica y abjuren del arrianismo. A su lado, la obra de Cano de la Peña, Cristóbal Colón en el monasterio de la Rábida, en la que vemos a Colón intentando convencer a los monjes del monasterio y los pilotos del puerto de Palos de su hipótesis de viajar a las Indias por el oeste. Es especialmente destacado el claroscuro y el modelado, aunque criticable el realismo de los personajes. En la pared de la izquierda vemos en primer término la jura de Alfonso VI en Santa Gadea, de Iraldez Acosta, una obra basada en ese momento en el que Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, interpela al rey diciéndole: «¿Juráis, Alfonso, no haber tenido participación ni aun remota en la muerte de vuestro hermano, el rey Sancho?», ante lo cual el rey contesta: «Lo juro». Esto fue extraído de la obra Historia de España de Modesto Lafuente, pero en realidad es un mito creado en el siglo XIII. A continuación vemos la obra de Casado de la Lisal, Los dos caudillos, en la que nos muestra el final de la batalla de Cerinola y vemos al gran capitán lamentando la muerte de su rival, el duque de Nemours, una obra con un gran aspecto moral, el del respeto del vencedor hacia el vencido. Por último, al final de la sala les muestro la obra La muerte del Marqués del Duero, de Agrassot y Juan. Nos muestra cómo está siendo retirado el cuerpo del Marqués del Duero por 2 oficiales del norte tras haber sido mortalmente herido en la batalla de Montemuro por un fusil carlista. Esta sala habitualmente se utiliza para reuniones de las diferentes comisiones del Senado, seminarios o grupos parlamentarios. Esta es la sala Manuel Broseta Pont, una sala que desde finales del siglo XIX se ha venido utilizando también por parte de los senadores para celebrar sus reuniones, comisiones, ponencias, etc. El origen de la sala, tal y como la tenemos concebida en la actualidad, data de 1881. En ese año, la Comisión de Gobierno Interior le encargó al arquitecto del Senado, Agustín Ortiz de Villajos, remodelar esta estancia, puesto que hasta ese momento se había venido utilizando como una dependencia más de la biblioteca y querían transformarla en una sala para reuniones. Debido a eso, el nombre que ha tenido esta sala ha ido cambiando sucesivamente a lo largo del tiempo, desde nombres iniciales como sala de reuniones o salón de presupuestos, ya que esa era la comisión que principalmente se va a reunir aquí, a nombres más actuales como salón de tapices o el nombre que tiene ahora, Manuel Broseta Pont, en honor a este senador por Valencia de la UCD de la primera legislatura que murió asesinado por ETA en 1992. Esta es una de las salas que más llama la atención en el Senado por su decoración. En primer lugar, por el artesonado que hay en el techo, un artesonado de madera que evoca el estilo mudéjar diseñado por Ortiz de Villajos, y en segundo lugar, por las imitaciones de tapices que decoran las paredes. Se trata de pinturas realizadas sobre un tejido hecho con urdimbre de algodón y ligamento gros de Tours, que es un tipo de ligamento derivado del tafetán, y que el Senado adquirió en agosto de 1881 por 7.500 pesetas al pintor Luis de Llanos Quits. En estas pinturas, Luis de Llanos reproduce fragmentos correspondientes a la colección de tapices que en el siglo XVI realizase el pintor flamenco Vermeyen, con motivo de la conquista de Túnez por Carlos I en 1535. Concretamente en la sala tenemos fragmentos correspondientes a 6 de los 12 tapices de esta colección. De entre todos ellos destacan sobre todo 2, en primer lugar este fragmento del segundo tapiz, la revista de las tropas en Barcelona, donde se puede ver al rey, a Carlos I, en un segundo plano en la zona central, pasando revista el 14 de mayo de 1535 a las tropas que habrían de acompañarlo a liberar Túnez, que había sido invadida en el año anterior, 1534, por el almirante turco Barbarroja, que estaba al servicio del sultán Solimán. El otro fragmento que destaca es el que tenemos al principio del salón. El fragmento corresponde al tapiz cuarto de la colección, Ataque a la Goleta. La Goleta era la plaza fuerte marítima más importante que tenía Túnez en aquella época
y en la obra se puede ver una escaramuza en la que se vieron envueltas las tropas del Marqués del Basto, que dirigidas por Carlos I tienen que hacer frente a un ataque de jinetes turcos. Estamos en la sala de la Biblioteca del Senado, la sala de lectura. En 1882, cuando era presidente de la Cámara, el Marqués de Barzanayana, se acometió una serie de reformas. Una de ellas tuvo que ver con el segundo patio del convento de Doña María de Aragón, donde había un claustro. Este claustro se va a convertir en esta sala de la biblioteca donde nos encontramos ahora. Está diseñada por el arquitecto Emilio Rodríguez de Ayuso, que se inspiró en el estilo neogótico inglés. Algo muy singular es su construcción en hierro forjado, obra del rejero Bernardo Asins. La biblioteca se estructura en una planta rectangular, presenta 2 pisos, el piso superior recorrido por una fina balaustrada en el que aparece la decoración de los arcos apuntados y se encuentra cubierta por un lucernario que permite la entrada de la luz natural. La biblioteca tal y como está ahora la podemos comparar con un cuadro pintado por Asterio Mañanós en 1917, en la que podemos ver cómo no ha cambiado prácticamente su decoración. En el centro de la sala tenemos un facistol que hace de vitrina, donde expone parte de sus fondos. Ahora en la actualidad, en conmemoración con el centenario de la muerte del escritor Benito Pérez Galdós, tenemos una importantísima exposición con sus libros, sus obras, discursos, incluso dibujos. Desde un punto de vista bibliográfico, la biblioteca reúne más de 307.000 títulos. No solamente es una biblioteca parlamentaria, sino que tiene todas las disciplinas del conocimiento. El fondo histórico, que abarca el periodo de 1834 a 1923, podemos destacar los libros que fueron incautados de la colección privada del infante don Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII. Por ejemplo, de los 10 incunables que tiene la biblioteca, 9 pertenecen al infante. Otras procedencias vienen de la casa de Osuna Infantado, de Fernández de los Ríos o del general Gómez de Arteche. Según los entendidos, es muy valiosa para poder reconstruir la historia de la Guerra de la Independencia. Del siglo XVII, la biblioteca cuenta con grandes obras de cartografía de autores holandeses. Por ejemplo, el Atlas de Bleu, que es de 1635, o también el Atlas de Jansonius de 1653. El siglo XVIII está representado por la primera edición de la Enciclopedia Francesa de Diderot y d'Alembert. En cartografía española destacamos el Atlas de la península ibérica y de los territorios españoles de ultramar, obra de Tomás López. El siglo XIX podemos hablar de libros parlamentarios, por ejemplo los diarios de sesiones, que recogen todas las intervenciones de los parlamentarios en un periodo que abarca desde 1810 a 1939. También tenemos la Gaceta de Madrid, que se considera el origen del Boletín Oficial del Estado. Tiene también una colección de revistas, es hemeroteca, puesto que también guarda periódicos. La biblioteca está abierta a la investigación y también a los estudiantes universitarios. En 1983, siendo presidente de la Cámara José Federico de Carvajal, la Mesa del Senado acordó ampliar el edificio del Senado, debido a la precariedad de espacio y al nuevo programa de necesidades que exigía la actividad parlamentaria. La ampliación se plantea como un edificio autónomo que no afectará a ninguna de las fachadas históricas del edificio Palacio, excepto la fachada norte, por la que se produce la comunicación entre el edificio histórico y la ampliación, en los niveles de planta baja y planta sótano, como extensión del eje original de acceso al edificio histórico desde la Plaza de la Marina Española. Salvador Gallarre, entonces arquitecto conservador de la Cámara, junto con José Ramos Iñán y Antonio García Vereda, en representación de la Dirección General de Patrimonio, firmaron el proyecto de ejecución en 1986. Se puso la primera piedra en marzo de 1987. El edificio de ampliación, finalizado en 1992, se constituye en 3 volúmenes independientes. En primer lugar, el edificio de despacho de senadores, construido en 2 crujías independientes conectadas por un patio acristalado cubierto. En segundo lugar, el cuerpo del hemiciclo,
con su característica volumen cilíndrico de granito que mira hacia la calle Bailén, y en tercer lugar el cuerpo central de comunicaciones que conecta ambos usos principales y resuelve las comunicaciones y los accesos a cada uno de los usos, como esta galería acristalada desde la que se accede al hemiciclo actual. Para terminar, vamos a ver el actual salón de sesiones, una sala que también se la conoce como hemiciclo. El nombre se le da por el tipo de estructura que tiene, se puede ver que es una sala semicircular con los asientos colocados en grada. Este tipo de configuración de donde se copia es del Parlamento francés. En Francia, tanto la Asamblea Nacional como el Senado tienen ambas cámaras un hemiciclo. Aquí se puede observar que existen dos tipos de color para los escaños o asientos. Los de la primera fila de color azul para los miembros del Gobierno, presidente y ministros, y el resto de escaños de color rojo para los senadores. Con esto lo que se hace es separar visualmente, por un lado al Poder Ejecutivo y por otro al Legislativo, como dos poderes independientes. En la primera fila el asiento del presidente del Gobierno va a variar entre la izquierda y la derecha en función al partido político al que éste pertenezca. Así, por ejemplo, cuando en España ha gobernado el Partido Socialista, el asiento del presidente es justo este, en el lado de la izquierda, y cuando ha gobernado el Partido Popular, el asiento del presidente está en el lado simétrico, a la derecha. A continuación de él se sentaría el vicepresidente o vicepresidentes y a continuación de estos los ministros, sentados siempre por orden a la antigüedad de creación de su ministerio. En el caso de los senadores se sientan en el hemiciclo por grupos parlamentarios. En la actual legislatura en la que estamos, la 14ª, son 8 los grupos que tiene el Senado. El que tiene más número de senadores es el Grupo Parlamentario Socialista, ubicado en el sector de la izquierda, seguido luego a la derecha del Grupo Parlamentario Popular. Entre uno y otro se sentarían los 6 grupos restantes, que son el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, EH Bildu, el Grupo Parlamentario Vasco, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, el Grupo Parlamentario Nacionalista y el Grupo Parlamentario Mixto. En la parte alta del hemiciclo hay unas tribunas de público, puesto que las sesiones plenarias del Senado son abiertas. Cualquier ciudadano que quiera puede venir a escuchar el debate. Estas sesiones plenarias son de martes a jueves en semanas alternas. Los martes se inician con el control a la acción del Gobierno, de tal modo que vienen los miembros del Gobierno que han sido interpelados o que tienen que responder a las preguntas de los senadores y las senadoras. Los miércoles se llevan a cabo otros asuntos, como la tramitación de los proyectos o proposiciones de ley o las mociones y un largo etcétera. Las pantallas que pueden observar se utilizan para plasmar el orden del día, las votaciones electrónicas y sus resultados o las preguntas que se dirigen a los miembros del Gobierno. En la mesa se sientan las taquígrafas y estenotipistas que van anotando todo lo que ocurre en la sesión plenaria. Toda esa información luego la recogen en el diario de sesiones. En la parte superior de la tribuna, la parte de arriba, se sientan los miembros de la mesa. La mesa es el órgano rector que trata tanto los asuntos administrativos como de carácter administrativo del Senado, tratando de temas de gobierno interior. La mesa del Senado está formada por 7 senadores y senadoras que son elegidos en la sesión constitutiva. En el centro se sienta la presidencia, a los lados las 2 vicepresidencias y luego se reparten las 4 secretarías. Las funciones de la mesa están recogidas en el reglamento del Senado y son, por ejemplo, la calificación de los escritos, la fijación del calendario de sesiones plenarias y oída a la Junta de Portavoces y a la Presidencia se aprueba el orden del día. Y la mesa también representa al Senado en todos los actos institucionales y protocolarios.